La siguiente historia es una de esas, que nos lleva a pensar en la delgada línea entre la realidad y lo inexplicable, cuando es que lo real se separa de la ficción, pues una mujer de nombre Cindy James, una mujer que según quienes la conocieron, era alguien tranquila, dedicada y amable, con una vida aparentemente normal, pero cuya historia terminó marcada por el misterio y el terror. Cindy Elizabeth James nació en Oliver, Columbia Británica, Canadá, en 1944, en un hogar que a primera vista parecía común, pero que escondía pequeñas tensiones y secretos familiares. Desde niña, Cindy fue descrita por quienes la conocieron como una persona inteligente, reservada y muy observadora. Tenía una sensibilidad especial para notar detalles que otros pasaban por alto, y esto la hacía destacar entre sus compañeros de escuela y vecinos. Su curiosidad era intensa, pero siempre acompañada de una cautela que le hacía analizar todo antes de actuar. A medida que crecía, Cindy demostró un carácter fuerte y al mismo tiempo dulce. Era la clase de persona que ayudaba a los demás sin esperar nada a cambio, y que lograba que quienes la rodeaban confiaran en ella con facilidad. Su infancia no estuvo libre de problemas, como suele ocurrir en cualquier familia. Había conflictos típicos entre hermanos y diferencias entre sus padres, pero nada que, en apariencia, dejara cicatrices permanentes. Sin embargo, algunos amigos cercanos contaban que Cindy tenía momentos de intensa reflexión y preocupación, como si percibiera cosas que otros no podían ver, como si un sexto sentido la guiara sobre peligros que nadie más notaba. Cindy decidió dedicarse a la enfermería, una elección que hablaba de su vocación por ayudar a otros y su paciencia ante el sufrimiento humano. Su camino académico la llevó primero a escuelas locales y luego, ya adulta, a Vancouver, donde se trasladó con la intención de crecer profesionalmente. En esta ciudad, conocida por su dinamismo y también por ciertos rincones oscuros, Cindy comenzó a construir su vida independiente. Fue en Vancouver donde conoció a Roy Makepeace, un médico con quien se casó en 1967. A simple vista, parecía un matrimonio estable, pero con el tiempo surgieron diferencias irreconciliables. Ambos tenían personalidades fuertes, y aunque compartían intereses profesionales, sus prioridades y formas de ver la vida no siempre coincidían. La relación terminó en 1977, tras 10 años de matrimonio, y Cindy continuó su vida sola, más decidida que nunca a mantener su independencia y su carrera como enfermera. Tras su separación, Cindy se enfocó en su trabajo y en construir una rutina que le diera estabilidad. Vivía en un pequeño apartamento en Richmond, un barrio tranquilo en las afueras de Vancouver. Sus vecinos la describían como educada, amable y reservada, alguien que saludaba a todos pero mantenía su privacidad. Aún así, comenzaban a aparecer las primeras señales de que algo extraño estaba ocurriendo en su vida. Algunas personas cercanas contaban que Cindy parecía preocupada por detalles menores que otros ignoraban, como si algo la hiciera desconfiar del mundo que la rodeaba. Recibía cartas y llamadas que la inquietaban, aunque en ese momento no parecía alarmante. Su familia recordaba que a veces llegaba a casa temblando y sin querer hablar demasiado sobre lo que había sucedido durante el día. Sus amigos pensaban que quizás estaba sobrepasada por la vida diaria o por el estrés de su trabajo, pero lo cierto es que ya empezaba a experimentar una serie de eventos que marcarían su vida para siempre. Cindy era alguien que disfrutaba de la soledad reflexiva, pero no estaba aislada. Le gustaba leer, especialmente novelas de misterio y biografías de personas que habían superado situaciones difíciles. Esto, sumado a su sensibilidad, la hacía percibir cosas que otras personas consideraban insignificantes, pero que para ella eran señales preocupantes de que algo no estaba bien. Algunos investigadores posteriores apuntaron que esta sensibilidad pudo haberla hecho más consciente de los peligros que la rodeaban, aunque nadie pudiera predecir lo que vendría.
Durante esta etapa de su vida, Cindy también desarrolló una rutina profesional estricta. Su trabajo en hospitales y clínicas le exigía estar alerta, manejar situaciones de emergencia y mantener la calma frente al dolor y la muerte de otros. Esta experiencia, paradójicamente, la hizo aún más perceptiva ante los riesgos en su propia vida, y algunos creen que fue una de las razones por las que notaba cosas que otros ignoraban. Hasta aquí, Cindy James era vista por quienes la conocían como una mujer común, trabajadora y amable, con un toque de sensibilidad que la hacía diferente. Nadie podía imaginar que los años siguientes la llevarían a enfrentarse a un terror que no surgía de su entorno laboral, ni de problemas familiares, sino de algo completamente desconocido. Algo que transformaría su vida cotidiana en un escenario de miedo y desesperación. Los primeros incidentes ocurrieron a principios de los años 80, en la vida cotidiana de Cindy. Al principio eran sutiles, casi imperceptibles. Cartas que llegaban a su buzón sin remitente, con palabras mal escritas y frases que no tenían sentido completo, pero que provocaban un escalofrío. La tinta parecía fresca, y aunque nadie había visto quién las dejaba, la intención detrás de ellas se sentía amenazante. A veces las cartas contenían dibujos extraños o símbolos que nadie podía identificar, y Cindy, aunque preocupada, trataba de ignorarlas. Luego comenzaron las llamadas telefónicas. Al principio eran esporádicas, durante la noche o temprano por la mañana, con silencio al otro lado de la línea. A veces se escuchaba risas, susurros o palabras apenas inteligibles. En ocasiones el teléfono sonaba de manera continua sin que nadie respondiera del otro lado. Cindy intentaba documentarlo todo, anotando horas, fechas y lo que escuchaba, pero la policía, cuando acudía, no encontraba nada que confirmara sus denuncias. Los vecinos comenzaron a notar algo extraño. Objetos de Cindy desaparecían por breves momentos, como si alguien entrara en su apartamento cuando ella no estaba. Al volver a casa encontraba sus pertenencias en lugares diferentes, cajones abiertos o cosas que parecían haber sido movidas con cuidado. Esto la hacía sentir vigilada y aumentaba su ansiedad. La policía le recomendó asegurar puertas y ventanas, pero no lograban prevenir estos incidentes. En los años siguientes, los episodios fueron escalando en intensidad. Cindy informaba sobre ruidos extraños en su casa durante la noche, pasos en el pasillo, golpes en las paredes, susurros que parecían provenir de rincones oscuros. En varias ocasiones escuchó la puerta principal abrirse sola, y al acercarse no había nadie. Su perro, que siempre la acompañaba, mostraba signos de alarma constantes, gruñendo hacia la nada o huyendo hacia la esquina de la habitación. En 1985, Cindy experimentó un episodio que cambiaría su vida. Una noche, al volver del trabajo, encontró su apartamento revuelto de manera evidente. Los muebles estaban movidos, papeles tirados por el suelo y una nota en la mesa de la cocina que decía, "Estamos observando". No había señales de entrada forzada, lo que aumentaba la sensación de que alguien dentro de su vida tenía un conocimiento íntimo de su rutina. Ese fue el primer momento en que Cindy comprendió que los eventos no eran coincidencias. La policía se encontraba ante un caso difícil. No había huellas, no había ADN, no había testigos. Cada denuncia de Cindy era registrada, pero las investigaciones resultaban infructuosas. Algunos oficiales comenzaron a sospechar que Cindy exageraba o que su mente estaba afectada por el estrés y la presión de su trabajo. Sin embargo, sus amigos y familiares confirmaban que ella estaba lúcida, coherente y realmente aterrada. Su percepción de los eventos era clara y consistente. A partir de este punto, los incidentes no solo afectaban su entorno físico, sino que comenzaban a impactar su salud mental. Cindy reportaba insomnio, ansiedad constante y miedo de salir de casa. Cada sonido, cada sombra en el apartamento,
la hacía temer lo peor. Sus amigos notaban que evitaba hablar sobre algunos eventos, como si temiera que mencionarlos abriera la puerta a algo más. En 1987, los ataques se volvieron más evidentes. Una noche alguien rompió una ventana de su apartamento, dejando un mensaje escrito con marcador en el vidrio: "No puedes esconderte". En otra ocasión, alguien colocó objetos personales de Cindy en la calle frente a su edificio, como si la estuvieran vigilando constantemente. Los vecinos estaban asustados y comenzaban a hablar del apartamento de Cindy como un lugar maldito. Cindy, sin embargo, no se dejó vencer. Registraba todo meticulosamente, guardaba pruebas y trataba de mantener su rutina. Sin embargo, cada día se volvía más difícil convivir con el miedo constante. Las llamadas, los mensajes anónimos y los movimientos inexplicables en su hogar la hacían cuestionar la seguridad de su vida y la estabilidad de su mente. Estos primeros incidentes fueron solo el inicio de un tormento que se prolongaría durante años, construyendo un escenario de miedo, paranoia y misterio que culminaría con eventos mucho más graves. La historia de Cindy James nos enseña que a veces el terror no llega de lo desconocido en las películas, sino de la vida real, cuando alguien nos acecha sin ser visto y nuestras denuncias no encuentran respuesta. Después de los primeros incidentes, Cindy se dio cuenta de que lo que parecía solo una serie de pequeñas amenazas, se estaba convirtiendo en algo mucho más siniestro. Las llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes y aterradoras, a cualquier hora del día o de la noche. Algunas eran simples silencios, pero otras contenían respiraciones, susurros y ruidos extraños, tan inquietantes que parecían acercarse y alejarse de manera deliberada, como si el acosador jugara con su percepción de la realidad. No pasaba un día sin que algo extraño ocurriera en su apartamento. Las puertas se abrían y cerraban solas, los muebles eran movidos del lugar, y en ocasiones se encontraban objetos personales de Cindy en posiciones que desafiaban la lógica física. Algunos días, los vecinos la escuchaban gritar desde su apartamento, pero al acercarse, todo parecía normal, sin señales de intrusión. En varias ocasiones, Cindy experimentó contacto físico sospechoso. Sentía manos tocarla mientras dormía, percibía presencias en habitaciones vacías y, en una ocasión, despertó con arañazos en sus brazos que no podían explicarse. Cada evento hacía que su miedo creciera y que su vida cotidiana se volviera casi imposible de manejar. Trabajar como enfermera, tarea que requería concentración y calma, se convirtió en un desafío constante. Uno de los episodios más escalofriantes ocurrió en 1985. Una noche, Cindy regresó a su apartamento y encontró su puerta abierta, aunque la había cerrado con llave. Al entrar, vio su escritorio revuelto y un mensaje escrito con marcador en el espejo del baño que decía: "Te estoy viendo siempre". La tinta estaba fresca, y la precisión del mensaje indicaba que quien lo había escrito conocía su rutina y sus movimientos. Ese momento marcó un antes y un después en su vida. La policía, aunque había recibido varias denuncias, seguía sin poder encontrar evidencia tangible. Los allanamientos y la vigilancia no arrojaban resultados concluyentes, lo que alimentaba la sensación de impotencia de Cindy. Algunos oficiales empezaron a cuestionar su cordura, mientras que sus amigos y familiares insistían en que ella estaba completamente consciente y no inventaba nada. Los incidentes comenzaron a afectar su salud mental de manera significativa. Cindy sufría de insomnio crónico, ansiedad extrema y episodios de pánico. Cada ruido, cada sombra, cada llamada desconocida la hacía saltar, y su rutina diaria se vio interrumpida por el miedo constante. Sus amistades disminuyeron porque muchos no podían comprender lo que estaba viviendo, y la soledad incrementaba su vulnerabilidad. A medida que los años pasaban, los ataques se volvieron más personales y meticulosos.
Alguien comenzó a dejar objetos de Cindy fuera de su apartamento, como si la estuvieran vigilando y jugando con ella. Una vez, su coche fue vandalizado, con notas amenazantes y marcas que sugerían que alguien había estado dentro mientras ella no estaba. Otro día, encontró objetos de valor ocultos en lugares públicos, como si alguien quisiera recordarle que nunca estaba sola. Cindy comenzó a documentar cada incidente con un nivel de detalle extremo. Tomaba fotografías, escribía fechas, horas y circunstancias, y mantenía un registro exhaustivo de todo lo que ocurría. Su determinación de probar que estaba siendo acosada era enorme, pero la falta de resultados de la policía la hacía sentirse atrapada. Cada día se preguntaba si lo que vivía era producto de un acosador real o de su propia mente bajo presión extrema, pero la coherencia de los eventos hacía que descartara la idea de que todo fuera producto de su imaginación. Los incidentes no solo afectaban su entorno físico, sino también su vida emocional y social. Cindy comenzó a desconfiar de todo el mundo, incluso de aquellos en quienes más confiaba. La paranoia se convirtió en un compañero constante, y su existencia diaria se reducía a un ciclo de miedo y precaución. Cada sombra en su apartamento, cada ruido nocturno, cada llamada sin respuesta, era interpretada como un presagio de algo peor. La escalada de eventos continuó hasta que llegó un punto en que Cindy temía por su vida. Nadie podía protegerla de lo que estaba ocurriendo, y la sensación de estar atrapada en un ciclo de acoso constante la hacía sentir vulnerable y desesperada. Este periodo de su vida muestra cómo un ser humano puede ser llevado al límite cuando enfrenta un terror invisible, un enemigo que parece conocer cada movimiento, cada hábito, cada momento de soledad. Cada incidente durante estos años construyó una atmósfera de miedo psicológico y misterio que hizo que la vida de Cindy James se volviera un terreno donde lo real y lo inexplicable se entrelazaban de manera perturbadora. La sensación de ser observada constantemente, el contacto inexplicable y la falta de pruebas hicieron que su historia se convirtiera en un ejemplo clásico de terror real que persiste en la memoria de quienes investigan casos sin resolver. Tras años de acoso constante, Cindy se encontraba exhausta, pero mantenía la esperanza de que los ataques cesarían o que alguien podría finalmente atraparlos. Sin embargo, los incidentes continuaron aumentando en intensidad y frecuencia. La tensión en su vida cotidiana era tal, que incluso actividades simples como salir a trabajar o hacer compras se convirtieron en experiencias cargadas de ansiedad y miedo. Cada paso fuera de su apartamento era un acto de valentía, cada sonido desconocido la hacía retroceder. El 25 de mayo de 1989 marcaría un antes y un después. Esa mañana, Cindy salió de su apartamento como cualquier otro día. Llevaba consigo sus pertenencias, su cartera y un pequeño paquete que había comprado, aparentemente sin un motivo para alarma. Nadie en el vecindario podría imaginar que sería la última vez que la verían con vida. Su coche fue encontrado pocas horas después estacionado en un lugar cercano, con evidencia que inmediatamente despertó sospechas. La puerta del conductor mostraba manchas de sangre, objetos personales estaban fuera de lugar y, lo más inquietante, algunas de sus pertenencias estaban encontradas bajo el vehículo, como si alguien las hubiera colocado allí deliberadamente. Este hallazgo hizo que la policía comenzara a considerar la posibilidad de un secuestro, aunque las circunstancias exactas eran confusas y desconcertantes. Durante los días siguientes, los investigadores revisaron cada detalle del entorno y cada relación personal de Cindy. Sus vecinos fueron entrevistados repetidamente, amigos y familiares fueron interrogados, y todo lo que se conocía sobre sus rutinas fue cuidadosamente documentado. Sin embargo, no había pistas claras que indicaran qué había sucedido con ella. Cada paso de la investigación parecía llevar a callejones sin salida. Mientras tanto, los temores de su familia se intensificaban.
Sabían de los años de acoso y los incidentes extraños que Cindy había documentado meticulosamente. Cada llamada, cada carta, cada objeto fuera de lugar parecía cobrar un nuevo significado, y todos temían que finalmente algo irreversible hubiera ocurrido. La comunidad se estremecía ante la idea de que alguien pudiera desaparecer sin dejar rastro, especialmente alguien que había vivido bajo una vigilancia tan opresiva durante años. La policía desplegó un operativo de búsqueda por toda la ciudad y zonas aledañas. Equipos revisaban bosques, calles y propiedades abandonadas, mientras los investigadores recopilaban testimonios y analizaban el historial de acoso. Se revisaron las cámaras de seguridad de la época, los registros telefónicos y todas las denuncias previas que Cindy había presentado. Cada detalle era evaluado, pero nada parecía encajar. Durante esos días, surgieron teorías y especulaciones. Algunos creían que Cindy había decidido desaparecer voluntariamente debido al estrés y la presión que soportaba. Otros sostenían que había sido víctima de un asesino meticuloso, alguien que conocía cada movimiento y sabía cómo manipular su entorno para que pareciera una desaparición sin explicación. Lo cierto es que nadie podía ofrecer una respuesta concluyente. Finalmente, después de 2 semanas de intensa búsqueda, se realizó un hallazgo que sorprendió y horrorizó a todos. El cuerpo de Cindy fue encontrado en el jardín de una casa abandonada en Richmond, con signos que hacían imposible ignorar la violencia y el misterio que rodeaban su muerte. Estaba atada de pies y manos, y llevaba una media de nylon alrededor del cuello. La escena sugería un acto deliberado y calculado, aunque los detalles exactos de cómo llegó allí permanecían envueltos en incógnita. El descubrimiento de su cuerpo no resolvió el misterio, al contrario, aumentó las preguntas. La policía comenzó a examinar cuidadosamente cada evidencia, desde la ubicación hasta los objetos encontrados cerca de ella, pero los resultados eran inconclusos. La autopsia indicó que había muerto por una sobredosis de morfina, diazepam y flurazepam, pero las circunstancias que la llevaron allí permanecían sin explicación. La combinación de sustancias y la escena en la que fue encontrada hacían que la teoría de un suicidio pareciera incompleta, y muchos comenzaron a creer que había sido asesinada por alguien que la había estado acosando durante años. Durante años, el caso de Cindy James permaneció sin resolver, con teorías que iban desde un acosador anónimo hasta la posibilidad de un colapso mental inducido por la tensión prolongada de los ataques. Su desaparición y posterior hallazgo muestran cómo una vida normal, aparentemente tranquila, puede ser invadida por un terror silencioso que se prolonga durante años, y cómo la mente y la percepción humana pueden ser puestas al límite. Otros investigadores, sin embargo, creían firmemente que había un acosador real, alguien que durante años había observado a Cindy y finalmente logró manipular los eventos hasta causar su muerte. El caso de Cindy James se convirtió en un misterio que desafía la comprensión. La policía clasificó su muerte como un evento indeterminado, y las investigaciones posteriores no lograron identificar a un sospechoso ni explicar con certeza las circunstancias que llevaron a su desaparición y fallecimiento. Lo que hace este caso especialmente aterrador no es solo la muerte de Cindy, sino el proceso previo de acoso constante y la sensación de vulnerabilidad que experimentó durante años. La historia nos muestra cómo la vida de una persona puede ser infiltrada, por el miedo y la vigilancia silenciosa de alguien que permanece invisible. Y cómo la realidad puede convertirse en un escenario de terror psicológico que desafía toda explicación racional. A lo largo de los años, el caso ha sido estudiado y discutido por investigadores, periodistas y expertos en criminología, pero las preguntas persisten. ¿Quién estaba detrás de estos ataques? ¿Fue realmente un asesino anónimo, o fue el colapso psicológico de Cindy después de años de acoso extremo?
¿Qué tan fina es la línea entre lo real y lo imaginado cuando la mente humana se enfrenta a un terror prolongado y constante? La historia de Cindy James permanece como un recordatorio de que el terror puede ser silencioso, persistente y cotidiano. Que la realidad puede ser más escalofriante que cualquier película de terror, y que algunas vidas, aunque aparentemente normales, pueden ser invadidas por un miedo que nadie más puede percibir. Su historia es un testimonio de valentía y vulnerabilidad, de lucha y de misterio, y de cómo incluso los casos que parecen resueltos por la lógica pueden dejar cicatrices profundas en la memoria de quienes los conocen. Al recordar a Cindy James, nos enfrentamos a la idea de que el mal no siempre se ve, que puede acechar durante años sin ser detectado, y que a veces las víctimas más conscientes, más preparadas y más observadoras son las que pagan el precio más alto. Su vida y su muerte nos enseñan que el terror más profundo no siempre viene de lo sobrenatural, sino de lo cotidiano, de lo invisible, de lo que nunca llegamos a comprender del todo. En la tranquila localidad de Springfield Township, Nueva Jersey, en el año de 1956, nació una niña que, sin saberlo, estaba destinada a convertirse en el centro de uno de los casos más enigmáticos y perturbadores de la historia criminal estadounidense. Jeanette Christine de Palma, hija de Salvatore y Florence de Palma, creció en una familia italoamericana profundamente religiosa. Su hogar estaba impregnado de las tradiciones y valores de la fe católica, y desde temprana edad, Jeanette mostró una devoción y respeto por su religión que la distinguían entre sus compañeros. Era una joven de carácter amable, reservada, pero con una curiosidad insaciable por el mundo que la rodeaba. Disfrutaba de la lectura, la música y las caminatas solitarias por los bosques cercanos a su hogar, lugares que, con el tiempo, se convertirían en escenarios de misterio y horror. A medida que crecía, Jeanette se convirtió en una adolescente ejemplar. Sus padres la describían como una hija cariñosa y obediente. Sus amigos la recordaban por su risa contagiosa y su disposición para ayudar a los demás. Sin embargo, detrás de su apariencia tranquila y su vida aparentemente normal, se escondía una joven que, en su búsqueda de respuestas y emociones, se adentró en territorios que muchos considerarían peligrosos. Su afición por lo oculto, por lo desconocido, la llevó a explorar prácticas que, en retrospectiva, podrían haberla puesto en el camino de un destino fatal. El 7 de agosto de 1972, Jeanette salió de su casa en Clearview Road, Springfield Township, Nueva Jersey, con la intención de visitar a una amiga. Le dijo a su madre que tomaría el tren para llegar a su destino, pero esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Al no regresar esa noche, sus padres, alarmados, presentaron una denuncia de desaparición ante el Departamento de Policía de Springfield al día siguiente. La comunidad se movilizó en su búsqueda, pero los días pasaron sin noticias de Jeanette. 6 semanas después, el 19 de septiembre de 1972, la tragedia alcanzó su punto culminante. Un perro local regresó a su hogar con un antebrazo humano en su boca, lo que llevó a la policía a un acantilado en la cantera Odaille, conocida como los Dientes del Diablo, en Springfield Township. Allí, encontraron los restos descompuestos de Jeanette, rodeados de objetos que sugerían una posible conexión con prácticas ocultistas. Sin embargo, la investigación oficial no pudo determinar una causa de muerte concluyente, y el caso permaneció sin resolver, dejando a la comunidad sumida en el desconcierto y el miedo. La desaparición de Jeanette de Palma es uno de los eventos más desconcertantes de la historia criminal de Nueva Jersey, un suceso que empezó como un día normal y se convirtió en un misterio que nadie pudo explicar. La mañana del 7 de agosto de 1972, Jeanette se levantó temprano como cualquier otra adolescente, desayunó con su familia, conversó brevemente con sus padres sobre planes sencillos para el día y salió de su hogar, vestida con ropa cómoda para caminar y llevar consigo algunas pertenencias que consideraba necesarias. La joven le dijo a su madre que se dirigía a la casa de una amiga y que volvería por la tarde, pero nunca regresó. La última vez que alguien la vio fue en la estación de tren, donde se presume abordó un vagón que la llevaría hacia su destino,
pero los registros y testimonios nunca pudieron confirmar si realmente llegó a subirse o si alguien la interceptó en el camino. Lo cierto es que a partir de ese momento, Jeanette de Palma desapareció de la faz de la tierra y la angustia comenzó a apoderarse de su familia. La madre, Florence, alertó inmediatamente a la policía de Springfield Township, quienes iniciaron un operativo de búsqueda, interrogando a vecinos, amigos y familiares, revisando estaciones de tren y autobuses, pero ningún rastro de Jeanette aparecía. El paso de los días incrementaba la desesperación. La joven no respondía a llamadas, ni enviaba mensajes y nadie había visto su figura caminando por las calles cercanas a su hogar. Su ausencia comenzó a generar rumores entre sus compañeros de escuela. Algunos comentaban que había sido vista cerca de los bosques. Otros aseguraban que había desaparecido después de encontrarse con personas desconocidas, pero nada de esto pudo ser verificado. La policía comenzó a considerar todas las posibilidades, desde un simple paseo prolongado hasta un secuestro, pero no había evidencia concreta. La familia, preocupada y agotada, distribuyó fotografías y cartas describiendo la personalidad de Jeanette, su amor por la música y la lectura, su carácter amable y reservado, esperando que alguien pudiera aportar información útil. Los medios locales también comenzaron a cubrir el caso, lo que atrajo la atención de la comunidad, pero también generó teorías y especulaciones que no ayudaban a resolver la desaparición. La ausencia de pistas físicas y testimoniales convirtió el caso en un rompecabezas. La policía revisó registros de trenes, autobuses y tiendas, interrogó a conductores, peatones y cualquier persona que hubiera podido cruzarse con Jeanette, pero la joven parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. En las semanas siguientes, los padres de Jeanette organizaron búsquedas por el bosque cercano, senderos, acantilados y campos, siempre acompañados de voluntarios, perros entrenados y oficiales de policía, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. La desesperación se transformó en angustia y miedo. La familia comenzó a temer lo peor. Sin embargo, mantenían la esperanza de encontrarla viva. En los días posteriores, se realizaron entrevistas con compañeros de escuela y amigos cercanos. Algunos mencionaban que Jeanette había mostrado interés por caminar sola por los senderos del bosque, explorar lugares apartados y observar la naturaleza, pero nadie imaginaba que esos paseos habituales podrían haberla llevado a un destino trágico. La policía consideró la posibilidad de un accidente, de una caída en un terreno abrupto o de un encuentro con un desconocido con malas intenciones. Sin embargo, no había evidencia de eso. Las semanas se convirtieron en meses, y la comunidad seguía con la incertidumbre. La desaparición de Jeanette se convirtió en un misterio que empezó a adquirir un tono escalofriante. Cada testimonio de alguien que la había visto poco antes de su desaparición generaba nuevas preguntas. Cada pista falsa o rumor alimentaba el miedo y el desconcierto. La investigación policial nunca logró determinar un patrón claro, ni sospechosos específicos, ni una línea de tiempo exacta que explicara los eventos del 7 de agosto de 1972. La joven había desaparecido en un lapso de horas sin dejar evidencia, sin dejar una señal, convirtiéndose en un caso imposible de resolver para los investigadores de la época. La angustia de la familia aumentaba. Mientras las noches se llenaban de preguntas que nadie podía responder, la madre de Jeanette recordaba sus últimos momentos con ella, su conversación matinal, su sonrisa, y como todo parecía tan normal hasta que se desvaneció. El miedo y la desesperanza comenzaron a calar en cada miembro de la familia, pero todavía mantenían la ilusión de que un milagro ocurriría, que su hija aparecería caminando como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, la policía y voluntarios continuaban recorriendo los bosques, senderos y acantilados cercanos, pero ningún indicio de Jeanette fue hallado hasta semanas después, cuando el hallazgo del cuerpo transformó la desaparición en un misterio aún más oscuro y escalofriante. La etapa de la desaparición se extendió durante esos días cruciales en los que nadie sabía dónde estaba, qué había sucedido y si alguna vez volvería, dejando un vacío en la familia, desconcierto en la comunidad y preguntas sin respuesta para la policía. El hallazgo del cuerpo de Jeanette de Palma es uno de los momentos más escalofriantes y perturbadores de todo este caso, un descubrimiento que transformó la angustia por su desaparición en un terror que nadie podía explicar. 6 semanas después de que la joven desapareciera, en septiembre de 1972, un perro apareció frente a la casa de sus padres, llevando en su boca un antebrazo humano que inmediatamente alertó a los vecinos y a la policía.
quienes acudieron al lugar sin imaginar lo que encontrarían. Ese simple hallazgo fue el inicio de un viaje macabro hacia lo inexplicable. El brazo pertenecía a Jeanette y fue localizado gracias a un animal que, de manera instintiva, había olfateado la presencia de restos humanos en la cantera Oudaille, un sitio conocido por la comunidad como Los Dientes del Diablo, un acantilado abrupto con formaciones rocosas que se elevaban de manera irregular. Rodeado de árboles densos y maleza que dificultaban el tránsito, el terreno se consideraba peligroso y pocos se atrevían a explorarlo. Sin embargo, para Jeanette ese lugar era parte de su rutina de exploración. Sus pasos curiosos y su deseo de conocer cada rincón de la naturaleza la llevaron hasta allí, aunque nadie podría haber previsto que sería su último destino. Cuando la policía llegó al sitio, acompañada de voluntarios y vecinos, lo primero que percibieron fue un olor nauseabundo que se esparcía por el aire. Un aroma a descomposición que impregnaba la zona y hacía imposible permanecer cerca por mucho tiempo. Los oficiales avanzaron cuidadosamente entre las rocas y la maleza, siguiendo las indicaciones del dueño del perro, hasta que finalmente llegaron a un punto donde la vegetación se abría ligeramente y los restos de Jeanette comenzaron a hacerse visibles. El cuerpo se encontraba en un estado avanzado de descomposición, parcialmente cubierto por hojas secas y tierra suelta. Las extremidades estaban rígidas y algunos huesos se habían desplazado debido a animales carroñeros y la acción del clima. La escena generaba una sensación de horror indescriptible, no solo por la muerte de la joven, sino por la atmósfera que la rodeaba. La cantera se encontraba silenciosa, apenas perturbada por el viento que movía las ramas de los árboles y las hojas caídas, creando un murmullo constante que parecía acompañar el macabro hallazgo. Además de los restos, la policía notó objetos alrededor del cuerpo que generaron especulación inmediata. Había pequeñas piedras apiladas de manera irregular, ramas colocadas en posiciones extrañas y algunos objetos personales de Jeanette esparcidos cerca, aunque nunca se pudo determinar si estos elementos eran producto de su propia manipulación antes de morir, del terreno o de alguna otra persona que pudiera haber estado involucrada. El escenario parecía contar una historia incompleta, una historia que los investigadores no podían leer con claridad, y que pronto se convirtió en un misterio que desafiaba toda explicación lógica. La autopsia realizada posteriormente no pudo determinar con exactitud la causa de la muerte. No había señales de heridas externas significativas. No había evidencia de violencia sexual ni de drogas, lo que llevó a la clasificación del caso como muerte sospechosa. La ausencia de una causa clara de muerte alimentó teorías y rumores en la comunidad. Cada persona que conocía a Jeanette se preguntaba cómo alguien tan normal y cautelosa pudo haber terminado en ese lugar y en esas condiciones. La mezcla de misterio y horror generó un interés morboso que trascendió la localidad y llegó a medios especializados en fenómenos extraños. El lugar del hallazgo también tenía antecedentes que aumentaban el desconcierto. La cantera Oudaille, conocida como Los Dientes del Diablo, había sido escenario de leyendas locales sobre rituales, desapariciones y sucesos inexplicables. Aunque muchos los consideraban solo cuentos para asustar a los curiosos, la coincidencia de que Jeanette apareciera allí amplificó el miedo. Las autoridades consideraron la posibilidad de que la joven hubiera sido víctima de un ritual satánico, aunque no había evidencia concreta que respaldara esta teoría. Sin embargo, la comunidad comenzó a generar historias propias sobre el lugar, y cada testimonio de alguien que había visto o escuchado algo extraño en los alrededores añadía capas de misterio al caso. Los medios sensacionalistas publicaron artículos que hablaban de sectas, actividades ocultas y teorías conspirativas, mezclando hechos verificables con especulación, lo que contribuyó a la creación de un aura de terror alrededor del hallazgo. Los investigadores que revisaron la escena también encontraron pequeños restos de lo que parecían ser hojas quemadas y marcas en la tierra, aunque nunca se pudo confirmar si eran recientes o producto de incidentes pasados. Los expertos en criminología que analizaron el lugar señalaron que el terreno accidentado y la falta de vigilancia hacían que fuera prácticamente imposible determinar cómo llegó Jeanette hasta ese punto. La teoría de un accidente por caída fue considerada, aunque su posición final no correspondía exactamente a un accidente natural. El hallazgo de su cuerpo en ese lugar generó interrogantes sobre la posibilidad de que alguien la hubiera llevado hasta allí, pero tampoco había pistas de que hubiera sido transportada por otra persona. El caso parecía desafiar la lógica y la comprensión de los investigadores, quienes se encontraban frente a un escenario desconcertante que mezclaba naturaleza,
descomposición y misterio. La sensación de horror creció a medida que se descubría más información sobre la escena y los elementos que la rodeaban. Los restos de Jeannette fueron trasladados cuidadosamente para su análisis forense. Mientras la comunidad permanecía con el miedo y la incredulidad de lo ocurrido, la investigación policial sobre la muerte de Jeannette de Palma se convirtió en un misterio que desafió toda lógica. Desde el hallazgo de su cuerpo hasta las semanas posteriores, la policía de Springfield Township comenzó un operativo extenso, interrogando a familiares, amigos y vecinos para reconstruir sus últimos pasos. Cada testimonio parecía generar más preguntas que respuestas. Los oficiales revisaron la ruta que Jeannette pudo haber tomado el día de su desaparición. Desde su casa hasta la estación de tren y los caminos que llevaban a la cantera Oudaille, el lugar conocido como los Dientes del Diablo, se convirtió en un punto central de la investigación. Los expertos en criminalística analizaron cada detalle del terreno, cada formación rocosa, cada árbol y arbusto, buscando cualquier evidencia que pudiera indicar la presencia de otra persona, marcas de lucha o indicios de transporte forzado. Sin embargo, nada de eso apareció, lo que generó desconcierto entre los investigadores. El cuerpo estaba ubicado en un lugar de difícil acceso, rodeado de vegetación, con restos de animales que habían alterado su posición. Los objetos encontrados alrededor tampoco ofrecían pistas claras. La policía comenzó a considerar todas las posibilidades, desde un accidente hasta la intervención de un tercero con intenciones desconocidas. En paralelo, los rumores sobre actividades ocultas en la cantera se intensificaron. Algunos vecinos afirmaban haber visto luces extrañas en la noche, figuras sombrías que se movían entre los árboles y sonidos inexplicables que no podían ser atribuidos al viento o a la fauna. La policía revisó estos testimonios con cautela, descartando aquellos que no ofrecían evidencia concreta. Sin embargo, la presencia de piedras apiladas y ramas colocadas de manera irregular alrededor del cuerpo llevó a algunos investigadores a plantear la hipótesis de un ritual, aunque no había evidencia tangible que confirmara esa teoría. La combinación de misterio, ausencia de signos de violencia y ubicación inusual del cuerpo convirtió el caso en un fenómeno que trascendió la investigación criminal tradicional. Cada nueva revisión de la escena generaba más especulaciones y temor. Los agentes sentían que estaban frente a un evento que no podían explicar con los métodos habituales de la época. Los expertos forenses realizaron la autopsia, pero el resultado fue igualmente desconcertante. No encontraron heridas externas significativas, no había señales de estrangulamiento, lesiones por arma blanca o disparos. Tampoco se encontraron indicios de drogas, intoxicación o violencia sexual. Los órganos internos no mostraban anomalías que permitieran determinar la causa de la muerte. El informe clasificó el caso como muerte sospechosa, un término que reflejaba la imposibilidad de explicar los hechos de manera científica. Esta falta de claridad alimentó teorías de todo tipo, desde accidentes hasta asesinatos planeados y la intervención de sectas. La prensa comenzó a cubrir el caso, publicando artículos que mezclaban hechos verificables con especulación, generando miedo y fascinación entre la comunidad local y más allá. Durante la investigación, surgieron nombres que la policía consideró relevantes, entre ellos, el del asesino en serie Richard Cottingham, conocido como el Torso Killer, quien años después sugirió que podría haber tenido alguna conexión con el caso de Jeannette. Aunque esta afirmación nunca fue confirmada ni respaldada con evidencia, Cottingham aseguraba haber secuestrado a la joven mientras hacía autostop, pero las autoridades no encontraron pruebas que apoyaran esta declaración. A pesar de ello, los investigadores no descartaron completamente la posibilidad de la participación de un tercero. Cada hipótesis era analizada con rigor, desde la desaparición voluntaria hasta un ataque planificado. Sin embargo, la evidencia tangible seguía siendo escasa y contradictoria, lo que mantenía el caso en un estado de incertidumbre absoluta. Los vecinos y familiares continuaban ofreciendo relatos sobre Jeannette, describiendo su personalidad, sus hábitos y sus últimos movimientos. Algunos mencionaban que le gustaba caminar sola por los senderos del bosque, explorar lugares apartados y observar la naturaleza, mientras otros afirmaban que podía haber encontrado a alguien desconocido durante sus paseos. La policía consideraba estas observaciones, pero carecían de elementos verificables que permitieran confirmar la presencia de otra persona en el momento crítico. La investigación se estancaba en detalles circunstanciales.
Mientras el tiempo pasaba y la memoria de los testigos comenzaba a desvanecerse, cada nuevo dato requería verificación, lo que ralentizaba los avances en el caso. Al mismo tiempo, la comunidad generaba sus propias teorías, alimentadas por la locación del hallazgo, el estado del cuerpo y los elementos encontrados alrededor. Surgieron especulaciones sobre rituales satánicos, sectas ocultas y fuerzas inexplicables, aunque los oficiales descartaban la mayoría de estas afirmaciones. La presencia de piedras y ramas dispuestas de manera extraña no podía explicarse del todo. El terreno accidentado y la falta de vigilancia hacían imposible determinar con certeza cómo Jeannette llegó a esa posición, si fue por accidente, por intervención de otra persona o por circunstancias desconocidas. Cada análisis forense y revisión de la escena generaba más preguntas que respuestas, convirtiendo la investigación en un laberinto de misterio y horror. Los expertos en criminalística realizaron estudios adicionales sobre la cantera, buscando patrones de comportamiento de animales, erosión del terreno y posibles señales de manipulación humana. Revisaron fotografías de la escena, midieron distancias, examinaron la composición del suelo y la vegetación circundante, todo con el objetivo de reconstruir los últimos momentos de Jeannette. Sin embargo, cada hallazgo parecía aumentar la complejidad del caso, nada concordaba completamente, y la sensación de impotencia se intensificaba entre los investigadores. Los familiares de Jeannette presionaban por respuestas, solicitando exhumaciones y análisis de ADN que en ese momento no podían realizarse con la tecnología disponible. El caso se volvía cada vez más oscuro y lleno de incertidumbre, mientras la comunidad mantenía el temor y la obsesión por entender qué había sucedido con la joven. El impacto de la muerte de Jeannette de Palma se sintió inmediatamente en su familia, amigos y en toda la comunidad de Springfield Township. La pérdida de una joven tan querida generó un vacío profundo que nadie podía llenar. Los padres de Jeannette, sumidos en el dolor, intentaban comprender lo incomprensible. La ausencia de respuestas los torturaba. Cada día sin explicación aumentaba la desesperación y el miedo. Los vecinos recordaban a Jeannette como una adolescente amable y cariñosa, y la idea de que alguien pudiera arrebatarle la vida de manera tan misteriosa generaba alarma y desconcierto. La prensa local y regional comenzó a cubrir el caso, publicando artículos que narraban la desaparición, el hallazgo del cuerpo y los elementos inexplicables que rodeaban la escena. El caso pronto se convirtió en un tema de interés público, mezclando hechos confirmados con rumores y teorías que alimentaban la fascinación y el miedo colectivo. La comunidad comenzó a organizar vigilias, búsquedas y oraciones, intentando encontrar consuelo y respuestas que nunca llegaron. Con el paso de los años, el caso de Jeannette de Palma adquirió un carácter casi legendario. Su historia se compartía entre vecinos, amigos y estudiantes, y se transformó en un relato que advertía sobre los peligros de la curiosidad, de explorar lugares apartados y de confiar en desconocidos. Los medios especializados en fenómenos inexplicables y criminales sin resolver retomaron su historia con regularidad, destacando la combinación de misterio, terror y falta de resolución. Su muerte se convirtió en un símbolo de lo inexplicable, y cada aniversario de su desaparición y hallazgo generaba nuevas investigaciones, artículos y documentales que intentaban arrojar luz sobre un caso que parecía resistirse a toda explicación lógica. La fascinación por Jeannette creció a medida que pasaban los años, convirtiéndose en un referente de misterio real y escalofriante. El legado del caso también se reflejó en la cultura local. La cantera conocida como los Dientes del Diablo se volvió un lugar de temor. Pocas personas se atrevieron a acercarse a ese sitio después de los hechos, y quienes lo hacían contaban historias de sensaciones extrañas, sonidos inexplicables y la sensación de ser observados. Algunos aseguraban que la presencia de Jeannette seguía allí, impregnando el lugar de una aura de tristeza y terror. La leyenda creció, mezclando hechos reales con interpretaciones subjetivas de quienes buscaban respuestas. La historia de Jeannette pasó a formar parte de la memoria colectiva, recordada como una joven que vivió con inocencia y curiosidad, pero cuyo destino terminó en misterio y horror. Los estudiantes de escuelas locales escuchaban la historia como advertencia, y algunos investigadores de fenómenos paranormales la citaban como ejemplo de eventos inexplicables que desafían toda lógica. Además, el caso influyó en investigaciones posteriores. Expertos en criminalística y criminología estudiaron la desaparición y el hallazgo de Jeannette como un ejemplo de cómo un evento puede ser inexplicable incluso para investigadores entrenados.
Los métodos de búsqueda, análisis de escenas y manejo de evidencia fueron revisados para aprender lecciones de la complejidad de este caso. La policía de Springfield Township tuvo registros detallados que sirvieron como referencia para otros casos sin resolver, y los familiares de Jeanette continuaron buscando justicia y claridad, exigiendo que no se dejara caer el caso en el olvido. La insistencia de la comunidad en mantener viva su memoria contribuyó a que el caso de Jeanette permaneciera vigente en la historia criminal de Nueva Jersey. El legado también se reflejó en la percepción pública de la seguridad en los bosques y áreas apartadas. Muchas familias comenzaron a vigilar más de cerca a sus hijos adolescentes, educándolos sobre los riesgos de explorar lugares desconocidos sin compañía. La historia de Jeanette se convirtió en un ejemplo de precaución, pero también en un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante, y que lo inexplicable puede superar cualquier expectativa. El miedo generado por la falta de resolución se transformó en un aprendizaje colectivo sobre la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la incertidumbre. El caso de Jeanette de Palma continúa siendo citado en libros, documentales y artículos especializados como un misterio sin resolver que combina elementos de desaparición, hallazgo macabro y teorías inexplicables, un caso que desafía toda explicación lógica y deja una sensación de horror y tristeza permanente. La historia también ha inspirado a investigadores y escritores a documentar casos similares, analizar patrones de desaparición y muerte inexplicable y explorar la interacción entre lo real y lo sobrenatural. El nombre de Jeanette de Palma se ha convertido en sinónimo de misterio, y su vida y muerte son recordadas con una mezcla de respeto, miedo y fascinación. La comunidad nunca olvidó la joven, su desaparición, el hallazgo de su cuerpo y el vacío de respuestas que dejó, y aunque los años han pasado, la historia sigue generando escalofríos, interrogantes y un legado imborrable en la memoria de quienes la conocieron y de quienes estudian casos criminales sin resolver, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la vida de una persona puede transformarse en leyenda, y cómo un evento inexplicable puede trascender generaciones dejando un rastro de misterio. Asa DeGree era una niña de 9 años, originaria de Selby, Carolina del Norte, una pequeña ciudad donde todos se conocían y la vida transcurría con cierta tranquilidad. Sus padres, Sheila y Reginald, la describían como una niña inteligente, curiosa y con una energía inagotable, siempre interesada en aprender cosas nuevas. En la escuela destacaba por su creatividad y su entusiasmo. Sus maestros la recordaban como una estudiante aplicada, responsable y amable con sus compañeros. Sus amigos contaban que Asa tenía un carácter dulce y generoso, siempre compartía sus juguetes y sus historias, a veces también mostraba un espíritu aventurero, disfrutaba explorar los alrededores de su vecindario, caminar por senderos y descubrir pequeños secretos que la naturaleza le ofrecía, aunque siempre regresaba a casa antes de que oscureciera. Sus padres confiaban en ella y en su sentido de responsabilidad, por lo que nunca imaginaron que un día ese mismo espíritu explorador la pondría en peligro de manera irreversible. La niña vivía con sus padres y su hermano mayor, y la relación familiar era cercana y afectuosa. En casa se respiraba un ambiente de cariño, disciplina y apoyo, y aunque Asa era inquieta, respetaba las reglas y se esforzaba por cumplir con sus responsabilidades. Sus padres la describían como una niña soñadora, con intereses variados. Le gustaba leer libros de aventuras, dibujar, y a veces inventaba pequeñas historias que compartía con su familia. Su imaginación era amplia y su capacidad de observación notable para su edad. A veces preguntaba sobre temas que parecían complicados para alguien de 9 años, mostrando una curiosidad que iba más allá de lo habitual. Sus amigos la recordaban jugando en el patio, corriendo por el vecindario y hablando con entusiasmo sobre cosas simples como insectos, plantas o eventos escolares, siempre con una sonrisa y una risa contagiosa que alegraba a quienes la rodeaban. Su personalidad era una mezcla de inocencia y audacia, de ternura y atrevimiento, características que la hacían especial para quienes la conocían. Cada día que Asa salía de casa, sus padres confiaban en que regresaría sin problemas, y aunque estaban atentos, nunca imaginaron que ese día marcaría el inicio de un misterio que cambiaría sus vidas para siempre. Asa DeGree se convirtió con los años no solo en un nombre en un expediente policial, sino en un símbolo de desapariciones sin resolver,
de misterios que desafían toda explicación y de la fragilidad de la vida humana frente a lo inesperado. Sus recuerdos, su risa y su espíritu aventurero permanecen en la memoria de quienes la conocieron, dejando una sensación de vacío y un escalofrío que acompaña cada relato de su historia. La desaparición de Asa de Grey ocurrió en la noche del 14 de febrero de 2000, una fecha que su familia y la comunidad de Selby recordarían para siempre. Esa tarde transcurrió con normalidad. La niña asistió a la escuela, regresó a su casa, cenó con sus padres y su hermano, y luego pasó un rato realizando tareas y jugando tranquilamente. No había indicio de tensión ni conflictos, todo parecía rutinario y seguro. Sin embargo, en algún momento de esa noche, la niña tomó una decisión que nadie podría explicar. Abandonó su hogar sin que sus padres lo notaran de inmediato. El momento exacto de su salida sigue siendo incierto. Los testigos, pocos y dispersos, ofrecieron relatos que no coincidían completamente. Algunos vecinos afirmaron haber visto a una niña caminando sola por la carretera cerca de la medianoche. Describieron a alguien con una mochila pequeña y ropa ligera. Aunque la visibilidad era limitada y la hora avanzada, otros dijeron que el viento y la oscuridad hacían difícil distinguir detalles. La policía recopiló estos testimonios, tratando de reconstruir sus pasos, pero el escenario se complicaba porque no había señales de lucha, ni rastro de que alguien la hubiera obligado a moverse. Simplemente se esfumó, como si hubiera desaparecido en la noche sin dejar pistas tangibles. La carretera por la que caminaba era poco transitada, bordeada de árboles y campos abiertos, con pocas luces, lo que aumentaba el riesgo, pero también aumentaba el misterio de cómo y por qué una niña de 9 años decidió salir sola. La comunidad se despertó al día siguiente con la noticia de su ausencia. El pánico comenzó a instalarse entre los vecinos, la policía fue alertada, y se inició la búsqueda inmediata. Sin embargo, las primeras horas de la desaparición resultaron cruciales y difíciles. Cada minuto contaba, y al no encontrar rastros claros, el temor aumentaba. La noche en la que Asa salió se convirtió en un espacio lleno de incertidumbre y angustia. La familia, desesperada, comenzó a organizarse para buscarla, recorriendo caminos, preguntando a vecinos, revisando áreas cercanas a la casa, mientras los oficiales ampliaban el radio de búsqueda a kilómetros alrededor de Selby. La carretera y los campos cercanos se convirtieron en escenarios de búsqueda intensa, con voluntarios, perros rastreadores y luces que atravesaban la oscuridad. Pero a pesar de los esfuerzos, no había pistas sólidas sobre su paradero. Cada intento de localizarla parecía desvanecerse entre la niebla y la noche, y la sensación de impotencia se instalaba entre los familiares y la comunidad. El temor de que algo terrible le hubiera ocurrido aumentaba con cada hora que pasaba sin resultados. Los agentes de policía comenzaron a revisar registros de tránsito, entrevistas con conductores nocturnos y llamadas a vecinos de rutas alternas, tratando de reconstruir sus movimientos, pero nada ofrecía claridad. La desaparición de Asa de Grey se convirtió en un misterio inmediato, un enigma que ni los adultos más experimentados podían resolver, y que dejaría una marca indeleble en la memoria de Selby, una sensación de horror y vulnerabilidad que se propagó rápidamente, transformando la tranquilidad del vecindario en inquietud constante. Cada calle, cada campo y cada sendero eran ahora testigos mudos de la noche en que una niña se desvaneció sin dejar rastro, un misterio que ni los relojes ni las luces podían iluminar completamente. Con el paso de las horas y los días, la desaparición de Asa de Grey comenzó a transformarse en un misterio cada vez más inquietante. La policía intensificó sus esfuerzos, movilizando unidades, voluntarios y perros rastreadores, pero los resultados seguían siendo desconcertantes. No se encontraron huellas consistentes, ni rastros que indicaran hacia dónde había ido la niña. Las cámaras de seguridad de la zona no captaron imágenes útiles, y cada testimonio de vecinos generaba más preguntas que respuestas. La comunidad, mientras tanto, se sumía en la incertidumbre y el miedo. El rumor de que algo extraño había ocurrido se propagó rápidamente. Los familiares comenzaron a recibir llamadas de desconocidos ofreciendo pistas vagas. Algunos aseguraban haber visto a Asa en carreteras lejanas, mientras otros afirmaban que alguien podría haberla visto en tiendas cercanas. Sin embargo, nada de esto pudo verificarse. Cada pista parecía desvanecerse tan rápido como surgía, aumentando la sensación de impotencia y misterio. Los agentes de policía comenzaron a revisar rutas alternativas que la niña pudiera haber tomado, caminos secundarios,
zonas boscosas y áreas industriales cercanas a la carretera por donde se había visto por última vez. Se entrevistaron conductores nocturnos, transeúntes y personas en lugares que podrían haber estado abiertos a esas horas, pero nada encajaba. La falta de evidencia física era desconcertante, no había indicio de violencia, ni lucha, ni señales de accidente, y a medida que pasaban los días, la frustración de los investigadores crecía, cada hipótesis era analizada y descartada o puesta en duda por la ausencia de pruebas. La escasez de información tangible convirtió la desaparición de Asa en un misterio que parecía desafiar toda lógica, mientras la comunidad permanecía expectante, esperando noticias que nunca llegaban. Cada noche que pasaba sin hallazgos hacía que el terror se intensificara, y que la idea de que algo terrible le había ocurrido se volviera más real. Los amigos y compañeros de escuela de Asa recordaban haberla visto semanas antes mostrando curiosidad por lugares alejados de su casa, preguntando sobre caminos y rutas desconocidas. Sus hábitos aparentemente inocentes comenzaron a tomar un matiz inquietante, y los investigadores consideraban que esos patrones podían haberla llevado a un lugar peligroso sin que nadie lo supiera. Durante esa etapa, surgieron objetos y pistas que no ayudaban a esclarecer el caso. Se hallaron prendas de vestir de la niña en áreas dispersas. Aunque nunca se pudo confirmar si pertenecían a ella o si alguien las había colocado intencionalmente para confundir, se analizaron estas pruebas con cuidado, pero no arrojaron resultados concluyentes. Los rastros se desvanecían en el terreno, y los expertos comenzaron a considerar que la desaparición no solo era física, sino también un enigma psicológico y logístico, un rompecabezas que desafiaba la experiencia de los investigadores. Cada intento de reconstruir la noche de su partida generaba contradicciones, y la tensión crecía tanto entre los oficiales como en la familia, que no dejaba de buscar respuestas, a veces desesperadas, a veces con esperanzas efímeras que se desvanecían rápidamente. El paso de los días convertía cada acción de búsqueda en un recordatorio doloroso de lo poco que se sabía, y del temor constante a lo desconocido. La cobertura mediática comenzó a influir en la percepción pública del caso. Cada artículo, noticia o programa que relataba la desaparición de Asa añadía un matiz de horror y misterio. Se compartieron fotografías, relatos de testigos y teorías que mezclaban hechos con especulación, lo que generó un interés creciente en la historia, pero al mismo tiempo contribuyó a la confusión. Las autoridades debían filtrar información para evitar desinformación que pudiera entorpecer la investigación. Sin embargo, la presión mediática aumentaba, y la historia de una niña desaparecida en condiciones misteriosas capturaba la atención de la nación, convirtiéndose en un caso que desafiaba no solo la capacidad policial sino también la imaginación de quienes intentaban comprender cómo alguien podía desaparecer sin dejar rastros, en un lugar aparentemente seguro y conocido por todos. Mientras la búsqueda continuaba, la familia de Asa y los vecinos comenzaron a organizar vigilias nocturnas, patrullas improvisadas y recorridos por los campos, bosques y carreteras de Selby, con la esperanza de encontrar algún indicio de su paradero. Cada sombra, cada movimiento en la oscuridad era analizado con atención. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y la ansiedad colectiva crecía con cada hora sin noticias. Los días se convertían en semanas, y la incertidumbre aumentaba el misterio que rodeaba a la desaparición. Los expertos comenzaron a considerar escenarios extremos, desde accidentes hasta secuestros, pero la falta de evidencia sólida mantenía todas las hipótesis abiertas, convirtiendo el caso en un rompecabezas aparentemente insoluble, y el nombre de Asa de Grey en sinónimo de desaparición inexplicable y terror silencioso. Con el transcurso de los días y las semanas, comenzaron a aparecer los primeros indicios que, aunque escasos, ofrecían pistas sobre lo que pudo haber ocurrido con Asa de Grey. Los investigadores revisaron cada centímetro del vecindario, los campos abiertos y los bordes de carreteras, buscando cualquier objeto que pudiera pertenecer a la niña, y aunque las esperanzas eran limitadas, cada hallazgo generaba nuevas preguntas y alimentaba el misterio. En uno de los recorridos, se encontraron prendas de vestir y pequeños objetos personales dispersos en distancias que hacían difícil explicar cómo habían llegado hasta allí. Los expertos consideraron la posibilidad de que alguien los hubiera colocado intencionalmente para confundir la investigación, o que la niña los hubiera dejado de manera involuntaria durante sus pasos por la noche. Cada escenario era analizado con cautela. Los investigadores tomaban fotografías, recogían evidencias y realizaban análisis de terreno, pero nada proporcionaba una respuesta definitiva.
los objetos eran escasos y fragmentarios, y la falta de un patrón claro hacía que el misterio se profundizara aún más. Los testimonios de vecinos comenzaron a adquirir mayor relevancia. Algunos aseguraban haber visto luces extrañas cerca de la carretera por donde Asa podría haber pasado, mientras otros mencionaban vehículos que circulaban a altas velocidades sin detenerse, generando inquietud sobre la posibilidad de que alguien hubiera interactuado con la niña. Cada relato era minuciosamente revisado, pero la información era contradictoria. Algunos testigos afirmaban que había visto a Asa a varias calles de distancia, otros aseguraban que no podía ser ella por la hora y la ubicación. Los investigadores se vieron obligados a crear mapas de posibles rutas y analizar cada detalle de terreno, vegetación y accesos, intentando reconstruir una línea de tiempo aproximada que ayudara a explicar cómo se habían dispersado los objetos hallados. Cada paso era un esfuerzo por encontrar sentido en un escenario que parecía no tener lógica. Y cada hallazgo generaba más misterio que claridad. En paralelo, comenzaron a surgir elementos que aumentaban la inquietud de la familia y la comunidad. Se recibieron llamadas anónimas con información vaga. Algunos afirmaban que habían visto a la niña cerca de carreteras interestatales, o en áreas boscosas lejos de Selby, pero ninguna de estas afirmaciones pudo ser verificada. La falta de certeza incrementaba la tensión y la ansiedad colectiva. La comunidad se mantenía alerta, y las patrullas de búsqueda se extendían cada vez más, involucrando terrenos difíciles y peligrosos, pero los rastros eran elusivos. Los perros entrenados marcaban olores que no siempre correspondían con Asa, y cada intento de seguimiento terminaba en un callejón sin salida, aumentando la sensación de que la desaparición había ocurrido de manera tan repentina y misteriosa que ninguna lógica podía explicarla por completo. Además, los investigadores analizaron comunicaciones y registros de la familia, revisaron llamadas telefónicas, interacciones escolares y hábitos de la niña, intentando encontrar un indicio que pudiera guiar la búsqueda. Pero todo parecía normal hasta el momento de su desaparición. Ningún mensaje, señal o comportamiento reciente indicaba que Asa estuviera en peligro, y esa normalidad reforzaba el desconcierto. La ausencia de conflictos y problemas previos hacía más difícil aceptar que una niña tan prudente pudiera encontrarse en una situación peligrosa sin dejar rastro. Cada hallazgo físico, por mínimo que fuera, se convertía en un punto clave de análisis, y cada día que pasaba sin resultados aumentaba la frustración de la familia y el equipo de investigación. A medida que la búsqueda continuaba, comenzaron a aparecer patrones que, aunque no esclarecían el destino de Asa, permitían a los investigadores especular sobre posibles movimientos. La dispersión de objetos y la dirección de ciertos indicios sugerían que la niña se había desplazado a pie durante varias horas, y que posiblemente había interactuado con un entorno desconocido y hostil. Cada nueva pista generaba reuniones estratégicas, debates sobre rutas posibles y simulaciones de escenarios, y aunque ninguna teoría podía confirmarse, la intensidad de la investigación mantenía viva la esperanza de encontrar algo definitivo. Mientras la comunidad seguía atenta a cualquier novedad, recorriendo los caminos y bosques cercanos, dejando notas, llamando a autoridades y compartiendo información. Conscientes de que cada detalle podía ser crucial en un caso que parecía resistirse a toda explicación lógica, y cuyo misterio continuaba creciendo con cada día que pasaba sin respuestas claras. Con el paso de los años, el caso de Asa de Grey se convirtió en un misterio que trascendió Selby. La desaparición de una niña que nadie pudo explicar generó una investigación que aún hoy sigue abierta. La policía revisó rutas, entrevistó testigos y analizó cada detalle con tecnologías disponibles, pero la falta de evidencia concreta convirtió el caso en un enigma persistente. Cada hipótesis era estudiada, desde un accidente hasta un secuestro, incluso escenarios más oscuros relacionados con criminales oportunistas, y aunque muchas teorías surgieron en medios y foros, ninguna pudo confirmarse. La incertidumbre se convirtió en un acompañante constante de la familia y de la comunidad, y el nombre de Asa de Grey se volvió sinónimo de desapariciones inexplicables. El impacto del caso no se limitó a la familia inmediata, la ciudad entera sintió la ausencia de la niña. Los padres dedicaron su vida a mantener viva la memoria de Asa, hablando en medios, organizando eventos de concientización y buscando mantener la atención sobre casos de menores desaparecidos. Su esfuerzo se convirtió en un ejemplo de resiliencia y amor. Mientras la comunidad adoptaba una postura de vigilancia y cuidado hacia sus propios hijos,
La desaparición de Asa de Grey enseñó la importancia de la prevención, la comunicación y la solidaridad en situaciones de riesgo. Y dejó claro que incluso en lugares tranquilos y aparentemente seguros, la vida puede cambiar en un instante. El caso también generó un legado en la investigación de desapariciones. Las autoridades comenzaron a analizar con mayor cuidado las rutas que los niños podrían tomar al salir de casa. La coordinación con medios de comunicación y la difusión rápida de información se volvieron herramientas esenciales, y el seguimiento de pistas dispersas se convirtió en un ejemplo de cómo un caso puede permanecer sin resolver por falta de evidencia. Los expertos en criminalística consideran el caso de Asa de Grey como uno de los más complejos de finales del siglo XX y principios del XXI, por la combinación de normalidad aparente, ausencia de señales de violencia y dispersión de indicios. Un escenario que desafía tanto la lógica como la intuición humana. En la cultura popular, su historia ha sido recordada en artículos, documentales y foros, donde se analiza cada detalle de su desaparición, se discuten teorías y se mantiene vivo el debate sobre lo que pudo haber ocurrido. Los nombres de los lugares donde se encontraron indicios y las fechas exactas se han convertido en referencias para quienes estudian desapariciones sin resolver, y aunque no hay cierre definitivo, la historia de Asa de Grey permanece como advertencia y ejemplo de misterio real, impactando emocionalmente a quienes escuchan o leen sobre su vida y desaparición. La ausencia de respuestas genera escalofríos, y cada intento de explicación abre nuevas preguntas, manteniendo el caso vigente y perturbador. Finalmente, el legado de Asa de Grey es tanto humano como investigativo, recordando la fragilidad de la vida, la importancia de la vigilancia y el cuidado de los menores, y la inquietante sensación de que algunos misterios permanecen irresolubles. Su historia inspira tanto temor como reflexión. La memoria de la niña se mantiene viva en cada búsqueda, cada testimonio y cada análisis, y aunque el tiempo pase, la inquietud por lo desconocido y el deseo de respuestas continúan, convirtiendo su caso en un cierre perfecto para una serie de historias de terror reales que mezclan desaparición, misterio